Hola a todos y todas nuestros seguidores de La Colmena. En esta ocasión estamos con el doctor César Pajimiño, médico genetista, doctor en biología, con quien vamos a aclarar no pocas, sino muchísimas dudas sobre lo que está sucediendo actualmente, sobre todo en temas de investigación y salud pública. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Listo. Para comenzar, para entrar en calor, sobre base sólida, ¿nos podría decir un poco de qué trata esto de los virus, cómo caracterizamos a los virus en especial, qué es lo que lo hace tan particular al coronavirus? A ver, los virus son unos, para poder hacerlo más fácil, pese a que no es lo preciso, son como unos seres, unas partículas en realidad, que tienen material genético dentro y que tienen una cobertura de diferentes tipos de proteína y de diferentes formas. También el material genético de los virus puede variar, puede ser ADN de doble cadena, ADN de una cadena, ARN de dos cadenas o ARN de una cadena. Entonces, esto hace que estos microorganismos, para definirlo de una forma fácil, necesitan de un huésped para vivir. O sea, por sí mismos no tienen la capacidad de reproducirse, por tanto necesitan invadir a un huésped. Entonces puede invadir a cualquier tipo de animales, cualquiera. Hay también virus de plantas y hay virus que afectan a bacterias también. O sea, tienen una particularidad de ser muy pequeños, por tanto, si invaden a una bacteria es porque son muy pequeños. Entonces, este virus nuevo, que es un llamado, o está dentro de la familia de los coronavirus, son virus de ARN. Entonces, eso les hace un poco especiales porque para vivir necesitan primero entrar a una célula y ahí producir copias de su propio material genético, pero para hacerlo necesitan transformarse en ADN, porque es la única manera de producir copias. Entonces, se transforman usando el aparataje celular, se transforman y usan a la célula huésped, le usan para producir más virus. Entonces, los virus de este tipo, los coronavirus, los virus que son de ARN, pueden permanecer unos días sin reproducirse y, por tanto, ese es el periodo de contagio, el periodo de desarrollo de la enfermedad y el periodo de contagio. Entonces, pueden tardar se dice que entre 3 a 14 días podrías tú ya empezar a manifestar síntomas después del contagio. Por el mismo camino, ¿qué tan cierto puede ser que el coronavirus, al ser un virus de ARN, es más sensible al calor o a la luz ultravioleta, como actualmente se está difundiendo ese tipo de información? Bueno, se ha dicho algunas cosas de eso, que se habló primero que podrían solo sobrevivir hasta los 26 grados, que por eso es que al inicio no había países del área tropical del planeta, que no había afecciones ahí, pero luego se fue rompiendo todos estos postulados iniciales porque se vio que el virus afectaba a todas las geografías. Entonces, tanto así que una ciudad como la nuestra de Guayaquil, que es tropical, digamos así, tiene unos casos avanzadísimos, ya empiezas a ver que lo mismo pasa en África, en la África ecuatorial, también hay. Entonces, el virus está presente y por tanto no tiene mucho sentido el tema de que es más lábil en ambientes más calientes. Ahora, por supuesto que ninguna proteína va a estar estable más de los 42 grados. Las proteínas se degradan, sobre todo las proteínas de los seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, un virus no va a pasar, no va a poder sobrevivir si es que está basado los 40, 50, 60 grados, que es lo que incluso se recomienda hacer desinfecciones con esa temperatura.
Muy bien, la humanidad ya ha tenido dos enfrentamientos con estos tipos de coronavirus, ¿no? El SARS en 2003 y el MERS en el 2012, pero parece que solo se quedó mayormente en el área oriental, ¿no? Oriente Medio, Asia. ¿Qué es lo que, alguna mutación, porque se haya difundido tanto en la actualidad, el COVID-19? El origen de los virus normalmente, y curiosamente, muchos de estos se han originado en Asia y se han quedado más o menos en la misma zona, ¿no? Entonces, este virus nuevo que aparece en China, que ya está demostrado que aparece por un contacto natural de los reservorios animales, pasan al hombre y el hombre empieza a contaminar. Ya se han visto unos 17 cambios de este virus en todo el transcurrir que vamos de la pandemia y se sabe que existen de la misma familia como 4 hermanos. Y dentro de esos 4 hermanos hay 2 que son los que están produciendo la pandemia y la mayoría de estos son el tipo, parece que se llama beta, que es el que produce la pandemia actual. Entonces, este virus es un virus muy agresivo y por eso es que hay tanta diseminación. Es un virus que con el poder de contagio, si por ejemplo el de la gripe es una persona puede transmitir a 1.2 personas, en la primera fase el coronavirus puede transmitir a 3 y así va creciendo exponencialmente 8 y llega a tener un poder de expansión tremendo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por qué se extiende tanto. Bueno, en breves rasgos, sin tomar en cuenta las mutaciones que ha habido del virus de región a región hasta llegar incluso a Latinoamérica, podemos decir que en todos los países ha sido prácticamente el mismo virus, ¿no? Pero por la televisión, por las noticias, que en todos los países el efecto no ha sido el mismo. Una pregunta para usted: ¿cuáles son estas causas o condiciones que afectan en mayor medida que, por ejemplo, a nosotros nos haya afectado más que otro país, la mayor letalidad o tasa de contagio? Se habla de diferencias culturales, tradiciones. ¿Usted qué puede decir de eso? Bueno, pienso que hay 2 cosas ahí. Una cuestión, digamos, de origen biológico, que es la susceptibilidad genética que tienen los individuos. Una de las primeras evidencias de esto es que se vio que los pacientes con grupo sanguíneo A eran mucho más propensos y se partía de que otros grupos sanguíneos no eran tan propensos, pero por ejemplo en la población ecuatoriana la mayoría de personas son del grupo 0 y tienen también enfermedad. La otra cuestión biológica podría ser la agresividad del virus y ahí los tipos de virus. Entonces, si la cepa beta es la más agresiva y la cepa alfa es menos agresiva, esto es por cambios del material genético que te hacen que el virus mismo sea más o menos agresivo. Pero no hay que olvidarse que tú tienes un background inmunológico. El background inmunológico te va a hacer que te defiendas mejor o peor. El background inmunológico, eso sí sabemos que tiene que ver también con grupos poblacionales. Yo siempre he sostenido que hay que estudiar los grupos poblacionales del Ecuador porque ahí vamos a encontrar la razón de por qué hay estas variantes de agresividad, del número de enfermos, de respuesta a tratamiento, y yo creo que tenemos que centrarnos en esa parte para explicar justamente estas variantes. Probablemente la población del Ecuador, aparte del tema de comportamiento social que fue muy sui generis, ¿no es cierto? Nadie respetó las normas, pero también eso es como culpar a la población, pero también en un sistema de salud tan débil como el que teníamos o como que tenemos en el Ecuador, era muy fácil que se extienda el virus y que existan los problemas de salud que estamos viendo, porque tenemos un sistema de salud debilitado. En el área que usted se desenvuelve en genética, ¿qué es esto de susceptibilidad genética? Por ejemplo, para la gente común, ¿habrían poblaciones que serían más susceptibles a la infección o dentro de la infección tendría más riesgos? ¿De qué estamos hablando ahí? Bueno, ya se había visto esto con algunas enfermedades infecciosas, con la malaria, con la tuberculosis, con la leishmania, con el virus del SIDA.
se había visto que hay como el virus para poder entrar a la célula necesita pegarse a la célula, y para pegarse necesita como el juego de una llave y una cerradura, ¿no? El virus tiene la llave y la célula tiene la cerradura, entonces tiene que calzar perfecto para entrar a la célula. Entonces se ha visto que estas cerraduras, que se llaman receptores, los receptores de membrana tienen que ser adecuados para que el virus entre. Ya se demostró en las enfermedades virales, como el SIDA, que había un receptor de membrana que si tú tenías mutado, tenías cambiado, el virus no podía entrar. Entonces, probablemente las personas que no presentan síntomas, contagios, que se calcula que van a ser un 20% de la población que no va a contagiarse, probablemente tengan un cambio en sus receptores, un cambio genético. Y personas que tienen, que son serológicamente, la prueba les sale positivo, pero sin síntomas, también hace ver que tienen un background genético diferente, versus a las que presentan moderado, grave o letal. Entonces, eso nos hace ver que sí existe un comportamiento poblacional curioso, ¿no? ¿Se puede predecir, por ejemplo, las mutaciones que un virus tenga a futuro? Por ejemplo, hay muchos científicos que estudian, o sea, o mutan virus para obtener cepas más agresivas y prepararse ante una posible mutación de un virus. ¿Usted cree que eso es una alternativa viable para predecir lo que puede suceder? No tenemos una opción de predecir si es que va a haber otros virus y si es que va a pasar algo con los virus. El tema es que sabemos históricamente que las pandemias se dan. Esperábamos, incluso desde el punto de vista de historia de las enfermedades, historia de las pandemias, se pensaba que iba a haber una pandemia. Se pensó que era el H1N1, pero no fue, se lo controló. Y en cambio se escapó de las manos y tenemos una pandemia, está declarada como una pandemia. Como una pandemia que tiene índices de mortalidad especiales, ¿no es cierto? A nivel mundial está en el 2.4, pero hay países que tienen un alto índice de mortalidad, como Italia, que está en el 6.8, y según las cifras del Ecuador, nosotros estaríamos más o menos por el 5% de muerte, entonces es una tasa alta de mortalidad. Y probablemente, ahí vuelvo otra vez al tema, porque tenemos algún tipo de susceptibilidad genética diferente, y por eso es que tenemos reacciones diferentes al problema. Doctor, usted habló de la zoonosis. ¿Cuál es el mecanismo biológico de que un virus puede transmitirse de animales a humanos, y en este caso también de humanos a humanos? ¿Qué es lo que sucede aquí? Se hizo estudios enseguida cuando ya aparece la pandemia, empieza a hacerse estudios a ver qué animales podrían recibir los virus humanos. Y en una de las últimas publicaciones se habla de que los gatos reciben más que los perros, que las gallinas, que los patos, que los cerdos. Acaba de darse una noticia que un tigre de un zoológico de Nueva York acaba de morir por coronavirus. Entonces, ¿de dónde vino eso? Probablemente del guardia que era positivo para coronavirus. Entonces, este virus parecería que tiene esta capacidad de invadir varias especies. No hay que olvidar que proviene de especies salvajes, el virus. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que nuestros animales domésticos puedan adquirir el virus? Eso se discute ahora justo, ¿no? Ya se está viendo que los gatos sí, que perros, cerdos no, pero el tigre sí. Entonces dices, todavía tenemos más datos, necesitamos más datos. El tema es que al ser una enfermedad nueva, no tienes todos los datos. Entonces estamos aprendiendo y vamos aprendiendo sobre la marcha. Listo. También se ha hablado de varios escenarios, ¿no? Incluso algunos políticos, como el vicepresidente, dijo que puede llegar un escenario que se contagie toda la población y se consiga una inmunidad colectiva.
También he escuchado otro escenario, que es el de la vacuna a largo plazo, que creo que es el más complicado. Y también hay ciertos artículos que han dicho que el coronavirus se puede transformar en una especie de gripe estacional. ¿Usted más o menos cree que tenemos un escenario optimista para, por lo menos para Ecuador o la región, acerca de lo que pueda suceder? Bueno, cuando tú te enfrentas a una enfermedad nueva, a una pandemia, tienes los escenarios, digamos, que tú ya lo has descrito, que eso está entendido desde el punto de vista científico. Tú tienes la primera opción, que es tener una primera ola de contagios muy fuerte, alta, que probablemente se contagie el 50-60% de la población, y de esos se calcula más o menos que tienes una tasa de mortalidad diferente, ¿no es cierto? De 3 a 5% de mortalidad, un 55% de personas que van a presentar enfermedades moderadas y leves, un 20% que no. Entonces ahí hablas de todo este sistema de inmunidad natural de las especies, como especie biológica que somos los humanos. Entonces ese es un primer escenario. Luego podría ocurrir que con las medidas de control baje la tasa de contagio, y el momento que se rompan las medidas de aislamiento social obligatorio, exista un rebrote de contagios, pero ya no con la fuerza que la primera oleada. Esta segunda oleada podría ser una oleada un poco más suave y que coincida con el cambio de estaciones, también se ha visto. Y podría ocurrir que existe una tercera oleada, que sería más o menos como el convivir con el virus, convivir y estar, como convivimos con la gripe, como convivimos con la influenza, y tendrá una afectación a la población y habrá un número determinado de muertes que ahora ya las sabemos para las otras enfermedades, y que para el coronavirus estamos aprendiendo que está rondando el 3% hasta el 6% de mortalidad, para decir una cifra que de acuerdo a las experiencias internacionales. Se habla también de un método, ¿no?, para paliar la crisis actual, del uso de, mediante las donaciones de sangre, obtener el plasma convaleciente de pacientes que ya han perdido los síntomas, en pacientes que están en estado crítico. ¿Qué tan segura es esta práctica? Bueno, se ha difundido mucho en las redes de eso, del tema del uso del plasma. ¿Por qué? Porque el plasma tiene los anticuerpos contra el virus y probablemente por eso se curó el individuo. Entonces, tiene una lógica, sí. Está aprobada esa terapia, no está aprobada, pero como no existe tratamiento, entonces existen recursos terapéuticos. Probablemente este recurso terapéutico del uso del plasma es una buena alternativa si es que no existen recursos terapéuticos. De hecho, los recursos terapéuticos que tenemos ahora, farmacológicos, no son efectivos para todos los pacientes. Entonces, tenemos un déficit desde ese punto de vista de tratamiento, porque simplemente no existe. Y el tema de la vacuna, para que se dé la vacuna, con todo el empeño que tengamos, tardará, desde mi perspectiva, unos meses, 6, 9, 12, hasta probarlo, y de aquí para el próximo año probablemente tengamos una vacuna. Otra pregunta. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la inversión pública que se ha hecho en el país en investigación, en salud pública? Por ejemplo, en los 2 últimos años hemos visto que ha habido recortes en las universidades, en los laboratorios, y bueno, pues ahora parece que esto nos ha dado una lección que quisiera que usted me explique mejor. Bueno, los países como los nuestros, que de economías, digamos, débiles, tienen una problemática especial, y es su poco interés por la investigación. Resulta que esta pandemia nos ha mostrado que primero tienes que tener un nivel alto de formación profesional, tienes que tener un sistema de salud fuerte desde el Estado, porque el sector privado no puede y no quiere cubrir a toda la sociedad, porque es un negocio el sistema privado. El Estado tiene la obligación de cubrir a las personas
sus problemas. Entonces, si tú estrangulas, asfixias al sector público, despides gente, le disminuyes los presupuestos, 36% disminuyeron en el 2000 hasta el 2019 en presupuestos de salud. Casi no hay inversión en investigación, casi cero, porque la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología está dedicada a la educación secundaria y a la educación universitaria, pero no dedicada a la investigación. Entonces no hay investigación. Y peor en este tema. Técnicamente no solo es el presupuesto, sino también, usted ha hablado muchas veces de la burocracia que se opone a la investigación. Bueno, y también de decisión política, ¿no? Y la burocracia, por supuesto, aquí tenemos un sistema burocrático que es horrible. O sea, tú empiezas a hacer algo de investigación y a alguien ahí se le ocurre que hay que sacar un reglamento que te va a obstaculizar. Y eso es una historia que toda la gente que está metida en investigación la sabemos. Entonces, en vez de facilitar este momento mismo que existe una emergencia, imagínate los países cómo han hecho para ya obtener datos, todos los datos posibles de investigación nacional, publicaciones. Y el Ecuador no, más bien tienes un déficit tremendo. O sea, si tú quieres hacer investigación, te dice usted no tiene autorización del ministerio, usted no tiene aprobado por el comité de ética. ¿Cuánto te dura la aprobación de un comité de ética? Cuando te funcionan, te duran un mes, perdón, 6 meses. A nosotros nos duró casi un año la aprobación de una, porque una vez que te aprueban, tiene que ir al ministerio, el ministerio aprueba. Entonces, toda esta intrincada burocracia hace que seamos torpes en el tema investigativo. Y eso es indolente. Nadie le duele esa parte. Entonces, por eso estamos como estamos. Ahora nos damos cuenta que hemos tenido que hacer investigación, que hemos tenido que tener investigadores y científicos para de alguna manera enfrentar una cosa así. De alguna manera solo somos consumidores de tecnología que viene de otros lados, ¿no? Eso no. Claro, y es una cosa tremenda, porque, por ejemplo, preparan la vacuna. ¿Para qué cepa de virus van a preparar? Para todas las cepas, esperemos que para todas las cepas, y que esas cepas de virus hayan venido al Ecuador, para que nos sirva la vacuna. Porque ya se ha visto que hay vacunas, por ejemplo, para el papilomavirus, que son efectivas en otros países hasta 70, 80%, en el Ecuador 37%. Entonces, hay una diferencia. Entonces, tenemos que saber qué pasa con nuestros virus, para ver si las vacunas son efectivas. Pero eso no hay manera de que el ministerio lo entienda, no hay manera que el gobierno lo entienda, que tenemos que hacer investigación nacional para saber qué pasa. Y hay que hacer con las personas, para saber por qué son más o menos susceptibles. También ha habido la noticia de que ya está la secuencia genómica, la secuencia genética del coronavirus. ¿Qué implica este conocimiento? Por ejemplo, ¿tiene que ver algo con la creación de una vacuna o un tratamiento? Bueno, la secuencia genética fue de un paciente holandés y me parece interesante, importante que se haya hecho. Mira, ahí tienes otra vez el mismo problema. ¿Qué es lo que pasó cuando se hizo público que se tenía la secuencia? El Ministerio de Salud protestó porque no tenían los permisos. O sea, no les importa el dato científico, sino el dato burocrático. Entonces resulta que eso servía para saber de dónde venía nuestro virus, cuáles los parentescos filogenéticos de especie del virus, de dónde fue el origen de este virus y qué tipo de virus es. Entonces, eso es una cosa que para el país es importantísima, pero el ministerio, en vez de pensar diferente, primero lo que hizo es protestar por el tema de por qué se había hecho sin permiso de ellos, sin permiso de ética y sin proyecto y sin permisos. Entonces dices, a ver, aquí hay una emergencia, tenemos que más bien pensar al revés. Doctor, hay ejemplos de países que han, incluso, por ejemplo, Corea del Sur, ha tomado la vía de hacer pruebas masivas para el coronavirus, aproximadamente 15.000 diarias, para identificar los casos asintomáticos. Ahora, portadores y asintomáticos, sí. Regresando a nuestro país, ¿cómo cree que usted estamos en esta situación? ¿Nos puede aclarar también un poco el panorama en la relación que está ahorita, esencialmente ahorita, en la relación público-privada que hay con la producción de estas pruebas para la verificación del virus? Por ejemplo, se ha escuchado también que se importa de alguna manera los reactivos o los kits.
¿Cómo es esto? Porque realmente es bastante confuso para la gente de a pie. ¿Cómo es esto que se está dando? Porque incluso se cuestiona algún enriquecimiento que pueda haber en esta crisis, sobre todo. Bueno, o sea, sí, efectivamente el tema sí ha visto que existe una problemática, ¿no? Que es el tema a ver, el tema de diagnóstico primero. ¿Es necesario hacer a todo el mundo la prueba? Esa es una de las cuestiones que tendríamos que pensar, ¿no? Aparentemente, en un país con una economía débil como la que tenemos, hacer a todo el mundo es imposible porque no tenemos el dinero suficiente. Entonces tenemos que hacer por prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Pues las personas que estén en contacto con los enfermos, las personas que trabajan en puestos de salud, que ayuden con el sistema de salud. Esos serían como los principales, los familiares de los pacientes afectados. Pero tú empiezas a ver que eso no es, digamos, no te alcanza ni son suficientes del número de reactivos y el aparataje estatal para resolver eso. Entonces, claro, Corea tiene una estructura que se preparó durante 16 años, se prepararon para una pandemia que ellos sabían que iba a venir y se prepararon. Y entonces, por eso es que su reacción es tan buena y tan potente y logran detener con tasa de mortalidad alta, porque estaban, creo, en 3%, pero logran detener. En cambio, nosotros tenemos hay una cuestión complicada. Primero hay una noticia de que se iban a traer 2 millones de pruebas, nunca llegaron y solo se dijo que eran 200.000, acaba de anunciarse que 100.000 ya llegaban. La distribución creo que es entre el INSPI y un laboratorio privado, y no a todos los laboratorios privados. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que van a hacer que incluso las pruebas van a colapsar, porque si empieza a haber mucha demanda, tú tienes ahora se dice que puedes, un nuevo equipo que parece que puedes hacer hasta 1.500 pruebas, no estoy seguro el número, 1.500 pruebas diarias, hasta 45.000 al mes. Eso podría hacer que tú ubiques a los individuos asintomáticos, que son individuos que pueden contaminar, y por eso podrían, digamos, cercarle más a la pandemia, ¿no? Ok. Doctor, ya para ir como que finalizando también, porque el tiempo ya se nos está acabando. Se habló también al principio, incluso sigue siendo comentado el tema de la conspiración. Y yo quisiera que usted también aclare bastante bien esto, porque se dice que puede ser un arma biológica. Que, bueno, las mutaciones se dan en la naturaleza, ¿no? Pero ¿es ahí alguna posibilidad de que este virus sea hecho en un laboratorio o que haya algún otro virus? No. Ya se demostró con la secuencia genética que el virus viene de los animales. Así es que no hay origen en un laboratorio. Sí, hubo mucha vuelta sobre ese tema de que fuera un laboratorio de Canadá con Estados Unidos, en unos laboratorios chinos, justo de Wuhan, de esta ciudad, pero después ya se desvirtuó totalmente. El virus es de origen natural y se adaptó a los humanos y empezó a contagiar a todo el mundo. Por eso estamos como estamos. Bueno, para concluir esta entrevista, me gustaría cerrar diciendo que el laboratorio más grande y equipado es el mismo planeta Tierra. Las mutaciones genéticas son inseparables de la vida. Siempre vamos a estar al acecho de nuevos virus, de nuevas cepas y de nuevos patógenos. Por lo tanto, lo único y lo que mejor podemos hacer como humanidad es contar siempre con sistemas fuertes de salud pública, educación y sobre todo investigación, ciencia. Ha sido un gusto contar con usted en esta entrevista, doctor. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Ya.